La clase anterior nos habíamos ocupado, al final le di el título de la locura, no, de la locura desde dentro. La clase anterior, al final, cuando redacté el texto para publicar en YouTube, le di el siguiente título y creo que es una buena síntesis. La locura de Joyce y el delirio de observación de Lucia. Bueno, es una tesis curiosa, ¿no? Porque no la encontraréis expuesta en otros lugares, pero bueno, me parece que sintetiza muy bien lo que hemos hablado apuntado durante unas cuantas intervenciones y el día pasado desarrollamos con un poquito más de sistema, ¿no? Eh, y voy a continuar con esto en las clases para terminar esta exposición sobre Lucia Joyce y James Joyce. Os recordaba el día pasado, dejadme 5 minutos para recordaros a lo que hemos hablado hasta aquí, la dificultad de hacer una historia clínica con Milfo, en el caso de Lucia Joyce, porque no tenemos datos suficientes. Pero así y todo, encontramos algunos elementos con los que construir, primero hacer una historia clínica y después hacer una pequeña construcción del caso, ¿no? Y estamos haciendo la historia clínica y esta construcción del caso la llevamos por el lado de la relación que existió entre James Joyce y Lucia Joyce, especialmente a través de la visión, pero sobre todo de la mirada. Entonces, ahí hay una serie de elementos que, como veíais, destacan principalmente del lado de Joyce, desde el punto de vista de la percepción, es decir, de la visión, la ceguera, la enfermedad de los ojos, la ceguera progresiva, desde el punto de vista de la mirada, de un tipo de mirada muy especial que está en sus novelas, en los personajes de sus novelas y que todos los biógrafos y personas que le conocieron han detallado, ¿no? Una mirada en ese sentido, bueno, como la que hemos tratado de describir en las clases pasadas y describiremos hoy, una mirada especialmente gozosa y dirigida, eso sí, a determinado tipo de mujeres y de jovencitas, etcétera, ¿no? Y del lado, en este caso de Lucia, tenemos dos fenómenos o dos experiencias, mejor dicho, que nos pueden dar, cuyas pistas tenemos que seguir, que son por una parte la clarividencia, porque ella era clarividente, así lo creía también su padre, que le llamaba mi Cassandra, y por otra parte, quizás hay algún borbotón, decía el día pasado, de delirio de observación. Es decir, estos dos fenómenos, la clarividencia, ella era capaz de ver lo que iba a suceder, el futuro, a veces mediante sueños, y a veces tenía la experiencia de ser mirada por el padre, aunque se encontrara muy lejos o aunque se encontrara bajo tierra, es decir, estuviera muerto, ¿no? En ese sentido, mmm, voy a leeros un fragmento que ya os leí el día pasado, pero que sintetiza muy bien esto, del libro de Gordon Bowker, de 2013, es la biografía que tengo aquí, la nueva biografía de James Joyce. Dice, Lucia tenía 12 años, iba para 13, y se acercaba peligrosamente a la mujer de los primeros años de la adolescencia que tanto fascinaba a Leopold Bloom, el protagonista de Ulises. Al igual que Nora, no desconocía cómo su padre miraba a las chicas jóvenes como ella y cómo las describió. Pero la cuestión de cuánto influyó ella, Lucia, como musa de la descripción que él realizó de los objetos de deseo adolescentes en su ficción y hasta dónde llegó a identificarse con ellos, es una pregunta situada en el corazón del misterio de la vida posterior de Lucia. Bueno, nos da a entender entonces, con lo que os doy a entender entonces, con lo que estoy diciendo, que Lucia se siente mirada, ¿no? Es mirada y él la mira, y esto está perfectamente reflejado
en la noticia de cuando su padre muere, entonces Nino Frank queda impresionado cuando ella le responde, lo traduzco literal: ¿qué hace ese idiota bajo tierra? ¿Cuándo piensa salir? Está mirándonos todo el tiempo. Recogida por Edman. Bien, hasta aquí un poco lo que habíamos hablado el día pasado. También habíamos hablado un poco de la centralidad que ocupa en esta relación del nombre de esta mujer, Lucia. Os decía, y no lo precisé mucho, pero recordé después que yo había estado dando unas conferencias en Sicilia, en Catania, y precisamente tuve que hablar de este asunto. Así que, claro, me puse a mirar y tenía bastante documentación sobre quién había sido la tal Lucia de Siracusa, ¿no? La patrona del nombre que quiere decir la luz, la que lleva la luz, etcétera, etcétera. Y os lo voy a contar porque es muy interesante, ¿no? Existen diversos relatos, o sea, partimos del hecho de que el nombre de esta mujer no se le puso al tuntum, sino que fue elegido por su padre y le puso precisamente ese nombre, ¿no? Significa luz, la que lleva la luz, ¿no? Existen diversos relatos hagiográficos, es decir, vidas de santos, que más o menos todos coinciden, pero tienen distintos matices, ¿no? Os leo uno de los más citados, ¿no? Se dice de esta mujer que era una cristiana y a la que se torturó precisamente por sus creencias religiosas y porque no quería renunciar a la fe, y la renuncia a la fe suponía entregarse en matrimonio a un pretendiente, ¿no? Se la condenó, fue martirizada y antes de morir ella profetizó su canonización, lo que quiere decir que la harían santa, y profetizó también su patronazgo como protectora de Siracusa, además de profetizar la caída de Diocleciano y Maximiano. Es decir, que profetizó quiere decir que vio el futuro, en ese sentido era una clarividente también, ¿verdad? Y eso está ya en la historia de esta mujer, Lucia de Siracusa, que también en los relatos, en las vidas de santos, siempre se cuenta lo siguiente: que ella se había arrancado los ojos y que se los, como negativa a casarse con el pretendiente, y se los había mandado a uno de esos pretendientes, ¿no? Hay otra leyenda medieval que también es muy interesante, dice que cuando Lucia fue llevada al tribunal, ¿no? Y estaba ciega porque se había arrancado los ojos, según esta leyenda medieval, dice, ella seguía viendo. Bueno, ¿veis? Todas estas cosas de las que tratamos aquí, fijaros cómo están ya en el nombre. Veía, se puede decir así, más allá de sus ojos. Hay otras versiones de la historia donde enfatizan más la perspectiva de la vidente o de la visionaria o de la adivina del futuro. ¿Cómo adivinaba el futuro? Pues precisamente a través de los sueños, como Lucia Joyce. Bien, que también los adivinaba a través de los sueños, que adivinaba el futuro a través de los sueños. También hay alguna otra mención que no quiero dejar de mencionar, pero no nos interesa tanto, en cuanto a que este nombre, la elección que James Joyce, que era un aficionado naturalmente al bel canto, había puesto a su hija, provenía del título de la ópera de Donizetti, Lucia de Lammermoor. Bueno, no tiene nada que ver la historia con la Lucia de Siracusa de la que hablamos, pero una pobre desgraciada que, en fin, que se volvió loca y además se quitó la vida. Bueno,
Esta es una referencia a la ópera de Donizetti que también a veces se cita cuando se estudia por qué eligió este nombre para ella, ¿no? Muy bien, os decía también de Lucia Joyce que había llevado una vida muy errante en cuanto a que había vivido en muchas ciudades, varios países, que hablaba o mal hablaba 4 lenguas y además es que cambiaban, pues como sucede a veces en Suiza o en Cataluña, que están en una conversación en catalán y después se pasan al castellano, depende con quién hablen, hablan en una lengua u otra, pero en este caso estas lenguas eran 4. Si hablaban en casa, es decir, si hablaban los padres con los hijos, hablaban en italiano. Si venía alguien a la casa de los Joyce, y no quería que se les entendiera, los chicos, Lucia y Giorgio, hablaban en alemán, porque los visitantes normalmente no hablaban alemán. Si estaban en París, hablaban en francés. En fin, iban cambiando de una lengua a otra dependiendo con quién se. Ah, había estudiado en 8, 9 o quizás 10 colegios distintos hasta los 15 años. 8 o 10 colegios distintos en Trieste, 2 en Zúrich, en Locarno, en París, en fin, casi uno por año, ¿no? Bueno, y en cuanto a la enfermedad de los ojos de Joyce, pues tenía brotes recurrentes de uveitis, una uveitis incurable, conjuntivitis, glaucoma, episcleritis, blefaritis y no sé cuántas itis más, ¿no? Aparte del agotamiento nervioso del que siempre se le diagnosticaban todos los médicos, ¿no? Bueno, os conté el día pasado también para que veáis este asunto de la clarividencia, pero creo que no lo expliqué bien, ¿no? Y es el ejemplo que cita Hellman y que hoy os lo voy a explicar correctamente para que entendáis por qué aparece toda esta cuestión de la clarividencia, ¿no? Y es a propósito de la pipa de fumar, ¿no? Lucia, dado que su padre bueno, fumaba, pero era un intelectual, un hombre erudito, le había dicho a su padre que por qué no fumaba, ya que fumaba, que fumara en pipa, como fuman la gente erudita, los sabios, etcétera, etcétera. Que era más propia la, la pipa que no el cigarrillo de la gente de erudición, ¿no? Entonces, esto se lo había dicho justamente cuando ella estaba en tratamiento con Jung en Suiza, y Joyce la acompañaba para vigilarla, no siendo que el gordo, ese baboso suizo, del que no se fiaba mucho. Entonces, cuando él se va, ella se despide, él se va está en una ciudad, ¿no? En Suiza, y se sienta en un parque después de haber hablado con su hija sobre el asunto de la pipa, se sienta en un parque y él gira la cabeza y ve a su lado una pipa. Es decir, que se encuentra con una pipa que no era, por supuesto, suya, pero era, digamos, una pipa que había en el banco de al lado. Entonces él rápidamente piensa, esta es la clarividencia de mi hija. No hay otra interpretación. ¿De acuerdo? Esto es lo que cuando ellos hablan de la clarividencia, hablan de estas cosas. Que uno puede decir, qué bobada. Bueno, pero bobada depende del valor que nosotros le demos. Para él era evidente que su hija era clarividente. Y su hija, naturalmente, estaba convencida de que era clarividente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tocar hoy otro aspecto distinto de Lucia, que es los estudios de danza, las relaciones que tuvo, las relaciones apasionadas y tormentosas y desequilibradas que tuvo. Y voy a terminar la clase de hoy con el asunto del matrimonio de los padres que se casan ya cuando los hijos eran muy mayores, y eso supuso una catástrofe psíquica para
Giorgio y especialmente para Lucia. Tanto es así que cuando leemos la historia de esta mujer, pensamos, si hay algún momento donde hay un clic, algún tipo de desencadenamiento, si podemos localizar esto, no es tanto en el abandono de la danza cuando tuvo que dejar de bailar o cuando Samuel Beckett la plantó, sino justamente cuando los padres le anuncian que ellos no están casados, tienen que casarse porque el hijo se quiere casar y ellos tienen que casarse justamente para legalizar la situación no solo de la herencia, sino del apellido, del uso legal del nombre del padre, Joyce, porque el hijo iba a tener un hijo y no lo podía poner su nombre porque él tampoco lo tenía. Entonces, de pronto es una conmoción que luego os explicaré. Y que se sustancia con una serie de manifestaciones clínicas muy llamativas que me parece que son índice para el estudio muy detenido o para ver que hay un crack en la vida de esta mujer. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros, vamos al asunto de qué hizo esta mujer en la vida. Había sido bailarina hasta los 20 y muy pocos años de danza contemporánea o de ballet moderno. No es el ballet de puntas, el ballet de las bailarinas del ballet clásico, ¿no? Pero fijaros, hasta más o menos los 15 años, Lucia dormía en la habitación de los padres y justamente a esa edad, o quizás justamente a esa edad es cuando ella comenzó a bailar. Es decir, que es llamativo, ¿no? Una chica tan grande ya que todavía seguía durmiendo en la habitación de los padres, o que los padres la hacían dormir en la habitación con él. Bueno, estudió en distintos sitios y sobre esto se ha escrito mucho y entonces aquí viene una línea interpretativa que esta mujer, la línea más sensible con el feminismo, por decir así, pobrecita, en aquella época que era todo tan patriarcal, tan machirulos y señoros y todo este tipo de cosas. Si hubiera sido ahora, hubiera sido distinto. Porque ella quería haber sido bailarina y todos estaban encima de ella para, no la dejaron triunfar, es lo que viene a decir Sloss, lo que viene a decir prácticamente determinado tipo de estudios que enfocan la historia, el fracaso vital de Lucia como lo relacionan con la sociedad autoritaria, etcétera, con el patriarcado, etcétera. Bueno, el caso es que esta mujer estudió en sus padres en esa época aunque nunca tuvieron dinero en el bolso, pero tenían mecenas y podían gastar mucho dinero, estudió en los mejores institutos, en el Instituto Dalcroze, en París, luego estudió con Raymond Duncan, que era el hermano mayor de Isadora Duncan, con Lois Hatton, con Margaret Morris, en fin, tuvo profesores muy cualificados, ¿no? Y mientras bailaba, estudiaba danza contemporánea o ballet moderno, no sé distinguirlo, perteneció a un grupo que se llamaba Los Seis del Ritmo y del Color. Ah, en 1928, situaros en el París de 1928, eh, ella se dedicaba al estudio de a la práctica de la danza contemporánea y apuntaba ya algunas maneras de que podía ser una bailarina de danza contemporánea, bueno, pues no del montón, sino un poco destacada. Tanto es así que en un periódico local, en el Paris Times, dice, se puede leer en 1928, es decir, que Lucia tenía 21 años, ¿no? En 1907 Lucia Joyce es digna hija de su padre, tiene el entusiasmo y la energía de James Joyce y una dosis aún sin determinar de genialidad. Es decir, que tiene 21 años, lleva 6 años más o menos bailando. Sus interpretaciones la han convertido en una de las figuras del teatro de los Champs-Élysées, de los Campos Elíseos, corazón de la danza de vanguardia de París. Baila, esto es lo importante, baila todo el día. Si no está de gira con su compañía, está estudiando danza o bailando solo.
Cuando no baila, está planificando el vestuario, trabajando en la paleta de colores, diseñando efectos de color. Y además habla al menos 4 idiomas con fluidez. Es alta y esbelta, con una elegancia digna de mención, pelo castaño corto, ojos azules, piel clara, todo un talento. Fijaros qué descripción cuando se... ¿Y quién era esta joven? Pues, y entonces la describen con todo este tipo de atributos, se puede decir así, tan elevados, admirables, etcétera. Podemos describirla a la misma persona con estos atributos, pero con un tono distinto. Chapurreaba más o menos 4 idiomas, por ejemplo, o sí era muy tal, pero era bizca, o en realidad el talento está todavía por demostrar, en fin, es decir, que nosotros la realidad de las cosas la vemos desde nuestros ojos y esta mujer ahora con 21 años ya empezaba a presentar determinado tipo de signos de cierto desequilibrio, ¿no? Bueno, los biógrafos insisten en que a Nora, a la madre, no le gustaba nada que esta mujer, que esta chica bailara, ¿no? Porque el ballet moderno, pues era un ballet más insinuante, las bailarinas subían a escena, no precisamente vestidas con tutú, sino de otras maneras, etc. Y, por ejemplo, incluso su padre decía que, tal como recogen Brenda Maddox en su libro sobre Nora, él consideraba que ese tipo de bailes era indecente, que las mujeres se suban a un escenario y agiten los brazos, decía Joyce, ¿no? Bueno, Lucia peleaba por seguir bailando y quería, no le quería dar crédito a lo que sus padres decían. El caso es que esta mujer, durante todo ese tiempo, esto sí que es importante, le dedicaba al baile, a bailar, a estar en el estudio unas 6 horas al día. 6 horas al día. Vosotros diréis, bueno, a ver, para un bailarín, para un corredor de maratón, para un ciclista, para una persona que hace 6 horas de un deporte o de una dedicación intensa al día, bueno, mientras lo hace, todo funciona, pero el momento que no lo hace, ¿en qué edad? ¿Qué cosas pueden suplir esa intensidad, ¿no? Esto tenerlo presente porque en un momento determinado ella deja de bailar, como si a un corredor de maratón le dice, no, usted ya ahora no va a correr. Dice, oiga, que es que yo estoy todo el día corriendo. ¿Cómo no voy a correr? ¿Ya qué hago después? ¿Me doy a la corrupción? Bueno, pues esto es un dato a tener en cuenta, ¿vale? Ella, entonces, en un momento determinado, se ve, no os voy a contar todos los detalles de la vida profesional, están recogidos en distintos libros, en la novela de Annabel Apps, en el libro de Carol Sloss, en fin, pero no, me parece que eso no es lo más interesante. Ella llega a un momento en su vida profesional que pese a prometer, a despuntar como bailarina de ballet moderno, cuando quiere, en un momento determinado, es invitada a ver si puede dar el salto y hacer danza clásica, ballet, entonces lo que se da cuenta es que, aun dedicándose todo el día, no solo 6 horas, sino mucho más, su fortaleza física no era suficiente como para dar el salto al ballet clásico, ¿no? Para ser bailarina, ¿no? Aunque era muy potente físicamente, todavía se necesitaba, es como si un aficionado a correr en un momento determinado quiere pasar a correr en un equipo profesional ciclista. Dice, este es el mejor de Valladolid, pero cuando los ponen a correr con los otros, resulta que no llega el último, es que llega 1 hora más tarde que los demás. Era muy bueno, pero claro, ahora que está con los mejores, claro, llega 1 hora más tarde, ¿no? Porque estos otros son mejores, genéticamente mejores, más ambiciosos y llevan desde los 5 años. Bueno, esta es un poco la cuestión
más o menos por la cual esta mujer joven tiene que abandonar el baile y sufre una tristísima, naturalmente, decepción y llora durante mucho tiempo, etc. Todo esto a la vez, ¿verdad?, que comienza a sus primeros escarceos amorosos. Ah, y entre sus primeros escarceos amorosos, naturalmente, el más importante es el del poeta y dramaturgo y novelista también irlandés Samuel Beckett, cuya historia cuya relación, la de Lucia y la de Samuel Beckett, se ha escrito muchas páginas. Eh, bueno, Beckett no era un hombre muy dotado para la relación humana. No hace falta leer a los biógrafos que los conocieron. Eh, pero lo que sí sabemos, él tenía 22 años y ella tenía 21 años cuando se conocieron, y a partir de ahí se inició una relación entre ellos, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Pues surgió porque Beckett llegó a París, donde vivían los Joyce y donde vivía una parte de la intelectualidad también. Y él, bueno, pues era profesor en la École Normale. Vivía con 4 perras como podía, no, pobre, y entonces Joyce necesitaba un asistente, un ayudante. Necesitaba a alguien que le pudiera leer, por ejemplo, cuando él se quería informar de algunas de las cosas que estaba escribiendo, de cómo era una ciudad. Pues claro, no podía ir a Google y decir, a ver, ¿cómo es, yo qué sé, Ronda? Estaba escribiendo Ulises, aparece en un momento determinado la ciudad de Ronda. Tenían que mirar enciclopedias, mapas, etcétera, etcétera. O incluso escribir, porque Joyce a veces no veía estaba con sus problemas oculares, pues pasaba temporadas que veía muy poco, ¿no? Entonces necesitaba un ayudante. Y a uno de los que contrataban a más, a otros que le enseñaba ruso, en fin. Uno de ellos fue Samuel Beckett. No sé si recibía unos honorarios, pero él comenzó a ir a casa de los Joyce para echar una mano a James que pudiera escribir, etc. Porque, como os digo, durante algunos periodos Joyce tenía enormes problemas para ver, tenía que escribir con unos lapiceros muy grandes y usar 2 pares de gafas. O sea, ponía 2 pares de gafas y a veces leía hasta con lupa. O sea que la luz le hacía mucho daño a los ojos, tenía que tener siempre ¿cómo se dice?, las cortinas echadas, en fin, era una cosa especial, ¿no? Y según parece, este joven y hermético escritor, Samuel Beckett, comenzó a frecuentar la casa, pero claro, al frecuentar la casa se encontró allí que una de las personas que había en la casa era Lucia Joyce. Y Lucia, cuando comenzó a frecuentar la casa de la Plaza Robiac, de pronto ella se percató y dijo, un hombre. Entonces comenzó a abrirle la puerta, a andar por allí un poco tonteando, a ver, porque parece ser que sintió cierto interés hacia él, ¿no? Pero desde el punto de vista de Beckett, claro, la cosa para él no pasaba de un tonteo. En algún momento determinado dice que hizo un esfuerzo por enamorarse de ella, pero no le salía nada. ¿Por qué no le salía nada? Pues es que él lo dice con mucha claridad. Uh, un autor que escribió una biografía sobre él, se llama Cronin, la biografía se llama Samuel Beckett, el último modernista, lo dice, pero vamos, con más claro no se puede decir. Una confesión de Beckett a Peggy Guggenheim, le dice, he intentado enamorarme de Lucia, pero por dentro estoy muerto, carezco de sentimientos humanos. Pero bueno, pues,
tampoco podía dar ni recibir mucho ni dar mucho. Se describe a veces, creo que ya os lo he dicho, a veces la estancia de Beckett en la misma pieza, en la misma habitación que Joyce, los dos sentados mirándose, pasando el tiempo sin poder dirigirse una palabra el uno al otro. Era un tipo un poco especial en ese sentido. Entonces él visitaba con frecuencia por la ayuda que prestaba a Joyce la casa de Lucia y bueno, y ahí es como comenzaron a... El caso es que, según dicen los biógrafos, Elman, Bowker, en fin, todos gradualmente, Lucia se obsesionó con el poeta, con Beckett, ¿no? Se apresuraba a ir a la puerta para saludarlo y entonces comenzaron ya a salir fuera de casa, comenzaron a tomar el té en l'école normal, él la llevó a su habitación, que era un tugurio una de las estancias de la escuela normal donde él vivía, comían a veces fuera, iban al cine, al teatro, etcétera, etcétera. Dice Bowker en un momento determinado, en la página 384. Para ella, la atracción pronto se convirtió en una obsesión. Para Beckett, en cambio, para Beckett siguió siendo una atracción. Le molestó especialmente que ella comía poco y que se ausentase para vomitar. Bueno, Beckett se queja de esto. Se queja también de otra cosa que os diré luego, porque Lucia en un momento determinado se vuelve, se desata completamente, se vuelve muy promiscua. Esto os lo contaré después. Y cuando se rompe, ¿no? Siempre en el inicio de la psicosis es a veces, se observa a veces, como en el caso del juez doctor Schreber, dice, yo que soy un pureta, tuve una noche un inusitado número de poluciones nocturnas, ¿no? En el caso de Lucia Joyce hay un momento donde a partir del asunto del matrimonio de los padres que se desata completamente. Luego os leeré algún para que os quede claro un poco cómo ahí pudo iniciarse a los 22 años más o menos, con el inicio de una psicosis clínica, ¿no? Desde el punto de vista de Lucia voy a leeros un fragmento que recoge Hyman, David Hyman, en un artículo que se llama Sombra sobre la mente de Lucia Joyce, y hace una descripción que vosotros que estáis avanzados ya avanzando en el estudio de la psicopatología, veréis rápidamente que algo os vibrará. ¿Cómo describió años después Lucia a Samuel Beckett? Fijaros eso. Escuchando como psicólogos o como médicos, la descripción que Lucia realizara muchos años después de su relación con Beckett, bueno, pone de relieve, escribo yo, esto es el puerilismo. Puerilismo. Puerilismo es uno de los signos que este hombre del que os hablaba antes, Philippe Chaslon, con el que describía la locura discordante, en concreto la hebefrenia. ¿Qué dice? ¿Cómo lo describe ella? Dice Lucia. Entonces conocí a Samuel Beckett, que era medio judío y se convirtió en mi novio y me amaba mucho, pero no me podía casar con él porque era muy alto para mí. El señor Beckett y yo tomábamos el café en el pabellón real, en el Bois de Boulogne. Y ese día hubo una tormenta de truenos. Vivía en l'école normal y me dio una edición de la Divina Comedia de Dante de regalo. Me dijo que bailaba muy bien. Era un joven de muy buen ver. Esto, claro,
cuando te lo cuenta alguien, dices, esto tiene un aire un poco, estas esquizofrenias un poco bobaliconas, ¿no? Que se llamaban tradicionalmente hebefrenias, ¿no? Bueno, ya os he entonces mencionado que esta mujer hasta los 20 y pocos años se pasaba el día bailando y también cosiendo, porque cosía sus propios vestidos para las actuaciones. Estamos en abril y marzo de 1929, es decir, Lucia tenía 22 años, se pasaba el día bailando y cosiendo, de manera que para una bailarina de esas características estaba toda llena de ampollas, de la cabeza a los pies, ¿no? Ballet, la danza contemporánea obliga a eso. Le dolían los pies de bailar todos los días, tenía los dedos en carne viva, enrojecidos, en fin. Y se pasaba también, y los dedos de las manos, pues también enrojecidos de coser día y noche. Solo le quedaban, en este caso, cuando estamos hablando de abril y marzo de 1929, solo le quedaban un par de semanas para que se celebrara el Festival Internacional de la Danza en un lugar de Montparnasse que se llamaba el Bal Bullier, y ella estaba preparando su vestido. Entonces, su padre, al que ella llamaba Babbo, el papi o papá, ¿no? Estaba empeñado en que hiciera una danza en la que se evocara al río de Dublín, muy importante en la ciudad, ¿no? Porque además tiene mucho que ver ese río con el contenido o algunas partes del contenido onírico de la obra Finnegan's Wake, ¿no? Entonces, al final, él la convenció para que hiciera algo relacionado con el río de Dublín, ¿no? Eh, mm, y decidió entonces representar el papel de una sirena. Su padre entonces quedó muy tranquilo con esa decisión, y ella acordó que sería una sirena o una especie de pez que surgía de las profundidades de la bahía de Dublín, ¿no? Muy bien, entonces para lograr eso, ella diseñó un vestido, lo cosió, lo confeccionó, un traje de moaré azul y verde, que estaba cubierto de lentejuelas plateadas, ¿no? Y entonces Lucia se transformaba, dejaba de ser la hija de Joyce y se transformaba en Lucia, el pez danzarín, o la sirena contorsionista. Esta es un poco lo que ya tenía en la cabeza, ¿no? Esta es la imagen, no sé si la podéis ver, este es el libro de Sloss, ¿verdad? Es la foto más célebre de Lucia. Este es el pez, esta es Lucia Joyce bailando en el concurso de la Bal Bullier, ¿verdad? Del Bal Bullier, y este es el vestido que ella creó, diseñó, confeccionó para esa ocasión. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el vestido de pez danzarín o de sirena contorsionista o lo que sea. Bueno, parece ser que la actuación según recogen las crónicas de la época, fue una actuación excelente, pero el caso es que no ganó, quedó en segundo lugar. Cosas del jurado, hay debate sobre este asunto todavía, ¿no? Había comenzado a bailar a los 15 años, es decir, llevaba 6 años bailando uh, todos los días, pero así todo, bailando todos los días, tantas horas, ¿no? Era insuficiente. Y al final se convenció de que no tenía el físico adecuado para ser una bailarina de ballet clásico, aunque lo intentó con una de las profesoras que provenían de Rusia, del ballet moscovita, el más importante, en fin, vio que no tenía la fortaleza.
La danza rítmica, claro, no es el ballet clásico, pero que obliga a una fortaleza mayor, ¿no? Entonces ella pensó que lo dejaba y que había tirado toda su vida por la borda y que todo el trabajo durísimo no le había servido para nada. En fin, se pasó una larga temporada llorando. Ah, a partir de ahí, esta mujer se queda, digamos, fijaros, toda su dedicación y se queda sin nada. Pero, joder, tuve yo una vez que me dolía una rodilla, a mí que estuve 15 días sin poder subirme a una bicicleta y casi me entra una depresión. Pues no te digo ya si la tengo que dejar para toda la vida, es que me tengo que echar a la corrupción, pero instantáneamente, a la corrupción suprema, porque vamos, no te digo esta mujer con 21 años que tuviera que dejar de bailar, ¿no? Bueno, ella entonces fue desarrollando mucho más toda esta cuestión de la importancia que ella tenía para cómo ella influía con su baile, porque ella seguía más o menos, aunque se retiró de la escena, seguía bailando en casa, cómo ella influía en la creación de Finnegan's Wake, que empezó a tomar un protagonismo. Su padre siempre le había dicho que ella era una artista, que era un talento indómito, ¿no? Y ella empezó, digamos, a tomar cuerpo como talento, a creérselo, ¿no? Y hasta el punto de, a medida que va alejándose de la danza, comienza a tomarse muy en serio que es la fuente de las revelaciones para su propio padre. Esto está muy bien reflejado en la biografía de Sloss, pero está muy bien reflejado en esta novela, que si que tenéis que leer alguna novela, de las muchas que os he mencionado, leed esta, que es la que más os recomiendo. Es una novela de Annabel Sloss, Annabel Apps, que se llama La hija de Joyce. ¿Por qué os la recomiendo esta? Porque está muy bien documentada, es decir, que todo lo que ella va contando lo ha sacado de Elman, de Nora, de Brenda Maddox y de Lucia y de Carol Schloss, es decir, que no da puntada sin hilo y además está bastante bien escrita. Hay otras novelas, también. El próximo día os comentaré otra que es tipo Destroyer, porque dice, somos muy curiosos con Lucia y yo y tal, y somos todos bueno, incluso increpa a los lectores de la novela por ser curiosos con una persona, en fin, pues, os lo dejo para el próximo día. Pero esta novela sí que os la recomiendo. Entonces esta mujer, en un momento determinado, aunque es novela, ya os digo que está bastante bien informada, dice lo siguiente. Durante, lo lee, digamos, la protagonista es la voz de Lucia Joyce, es la voz de la novela, ¿no? Dice, durante toda mi infancia tuve los ojos de Bambo sobre mí, o sea, de papi sobre mí, examinándome, observándome. Por eso dormía con la ropa puesta. Es decir, que esta mujer capta muy bien la atmósfera de la que hemos hablado tanto de la casa de los Joyce, donde Joyce estaba mirando permanentemente y más a esta mujer cuando pasó de niña a adolescente, ¿no? Por eso dormía con la ropa puesta. Bueno, lo dice Annabel Apps, que es novelista, pero que está muy bien informada y eso lo podéis leer con más desarrollo en el libro de Elman o de Maddox o el de Carol Schloss. Perfecto. Bueno, evidentemente, prestad atención también a esto como clínicos. La relación con Samuel Beckett no es la única relación que Lucia tuvo, sino que fue probablemente la más sonada, pero tuvo muchas, muchas. La ruptura con Samuel Beckett la llevó
a buscar el afecto masculino por doquier, ¿no? Aunque ella siempre decía que su amor verdadero era Samuel Beckett. Según recogen Ellman y Bowker en sus respectivas biografías sobre James Joyce, poco después de la boda de sus padres, de la que después os hablaré, en una fiesta, esto es una síntesis que os hago para que veáis un poco el grado de desbaratamiento, de desanudamiento, de descontrol que llegó a coger esta mujer, ¿no? En una fiesta, después de la boda de los padres, describen la siguiente escena. Se acercó a un tal William Byrd y este señor Byrd comentó ese incidente después cuando le entrevistó Ellman con las siguientes palabras. Dice, yo estaba asistiendo a una celebración de algún tipo, no recuerda cuál, con los Joyce, ¿no? Y entonces recuerda, y ella, Lucia, estaba allí. Dice, me senté en una esquina junto a ella. Después de algunas banalidades dijo, señor Byrd, sé lo que me pasa. Estoy hambrienta de sexo. Le dije, pero eso es, bueno, indecente. Lucia, ¿pero qué has estado leyendo? Entonces Nora, que estaba observando, saltó desde el otro lado de la habitación y dijo, no hable con ella, señor Byrd. Cualquier conversación solo la pone peor. Os traigo esto a colación para que veáis el descontrol que llegó a coger esta joven en materia, se puede decir así, de promiscuidad sexual con ellos y con ellas. Bueno, la decepción de la ruptura con Beckett, uh, el fracaso de la relación con un ingeniero, que es Alexander Calder, a quien podéis mirar en Google, los circos pequeños que hacía. Era un dibujante muy bueno, que era un norteamericano que vivía en París en esa época, o con otro artista que era Albert Hubble, en fin, con el que tuvo otro romance, con otro tal Fernández, que era un músico, en fin, es una lista larguísima la cantidad de romances y romances que tuvo, ¿no? Hasta con una de las enfermeras que la atendía, luego le dio por decir que era lesbiana, en fin. Ganó, en fin, con todas estas relaciones que estamos en 1930, para poner una fecha, ¿no? Le ganó fama de ser una mujer, una chica fácil y muy promiscua. Claro, los padres, Nora estaba que trinaba y aprovechaba la menor ocasión para humillarla y reñirla, ¿no? Y Joyce, en cambio, hizo lo que hizo siempre. Prefirió no enterarse de nada. Esa es la política que él siempre llevó, ¿no? Bueno, entonces, el caso es que esta promiscuidad y todo este desbordamiento sexual, erótico, ¿no? Todos los amantes, algunos de esos amantes, cuando después han sido entrevistados, decían también lo siguiente, ¿no? Que estaban un poco preocupados en aquella época que se relacionaban con ella, por ejemplo, lo dice Beckett, lo dice también Hubble, que estaban alarmados porque ella, con este eufemismo, ella rechazaba cualquier forma de control de la natalidad. Entonces, ellos estaban un poco acojonados, para decirlo con claridad, por las consecuencias de las relaciones con él, ¿no? Bueno, según Cary Baines, sintetiza muy bien, con esta frase os lo digo, un poco todo ese mundo sórdido, oscuro de esta mujer cuando se desborda, ¿no? Ella, esta mujer, años después comenta sobre este asunto. Dice, Lucia
admitió ante su padre haber hecho cosas terribles en su vida, actuando de maneras con formas que las mujeres no deben, con modales que las mujeres no deberían usar. Esto resume perfectamente, ¿no? Bueno, ahora vamos al incidente hasta donde yo quiero llegar, porque me parece muy importante y lo vamos a estudiar con un poquito más de detalle. Cuando estamos en 1930, como sabéis, Giorgio Joyce, que tenía 1 año y medio, 2 años más que su hermana, se había dedicado a soplar y iba para cantante de ópera. Parece que tenía una buena voz, pero bueno, no llegó a nada, ¿no? En cambio, sí que llegó a echarse una novia, que era una divorciada, Ellen Fleischmann, una divorciada bastante mayor que él, no tanto como su madre, pero casi casi, que tenía un hijo y vivía en París, y era una rica, ¿no? Entonces comenzaron a tontear y se liaron, ¿no? Al cabo de un tiempo, Giorgio y Helen anunciaron que se iban a casar y que iban a tener un hijo. Y a partir de aquí, de esta noticia que dan a la familia, a los Joyce y a la hija, a Lucia Joyce, a partir de aquí se prepara un pifostio morrocotudo. ¿Cuál es? Pues eso destapa el secreto de la familia. Todas las familias, como dice Jack Salem Miller, que es una familia, dice, un secreto. Bueno, pues aquí aparece el secreto. ¿Cuál es el secreto en este caso? De los muchos que hay, todo el mundo tiene, naturalmente. El gran secreto es que sus padres, James y Nora, no estaban casados, aunque lo aparentaban. Incluso aunque celebraban cada cierto tiempo el aniversario de la boda, que nunca se había realizado. Claro, entonces, esto que ahora sería algo banal, es decir, mis padres no están casados, pues mejor, mira, es que mi padre es ateo y mi madre es del copón divino, que es normal, que no se casen. Pero estamos hablando de hace un siglo, y estas cosas tienen una trascendencia completamente mayor, incluso en Europa, ¿no? Entonces, claro, Giorgio necesita, para casarse y para inscribir a su hijo, necesita la partida de matrimonio de los padres. Porque si no tiene partida de matrimonio, ¿por qué? ¿Cómo puede garantizar él que es hijo de ellos si no están casados? Es decir, ¿por qué puede garantizar él que él es Giorgio Joyce y no Giorgio no se sabe qué? ¿No? Es decir, para que su hijo llevara el nombre del padre, el nombre de Joyce, tenían los padres naturalmente que estar casados. Para casarse los padres, los abuelos tenían que estar casados. Esto que ahora nos suena así un poco como lejano, en aquella época tuvo una trascendencia enorme en la vida de esta familia, incluso en esta familia que era un desastre completo, que eran, no digamos lo que podía pasar entre los vecinos de al lado, si eran un poco menos modernos en ese sentido, ¿no? Giorgio no se imaginaba que sus padres no estaban casados, porque no hacía mucho incluso habían celebrado el aniversario de boda. Llegados a este punto, ocurrencia de Joyce. Dice, bueno, vamos a alquilar un piso en Londres y inscribimos nuestra dirección en esa casa y vamos a Londres y nos casamos. Esta es la solución que encontraron. Nos casamos y luego que se case Giorgio, ya con los papeles en regla, ¿no? Así que deciden viajar a Londres para casarse y arreglar los papeles. Pero, claro, previamente tienen que contarle esto a los hijos.
Y al cabo de unos días se reunieron con los hijos y les informaron ¿de qué? Pues de que ellos no estaban casados. ¿Cómo que no están casados? Entonces nosotros, es decir, que ellos eran ilegítimos, aunque no lo sabían, ¿no? Bien, todos los biógrafos serios a los que yo he leído se hacen eco de esta escena chocante, estrambótica, sorprendente, humillante, llena de horror y de incredulidad. Depende al autor que leas, pones el énfasis más en un lado o en otro, ¿no? Y esta noticia de que sus padres no estaban casados implicaba que ellos eran bastardos. Y eso cayó como un jarro de agua fría en Giorgio y desequilibró por completo a Lucia. Voy a leeros un fragmento, la página 208 de Carol Schloss, de este libro que os mostré antes. Dice: cuando finalmente Nora la regañó o le gritó bastarda, en la discusión con su hija, que se puso como una fiera, Lucia gritó a su vez: si yo soy bastarda, ¿quién me ha hecho esto? Legalmente, ella no llevaba el apellido de su padre, ni estaba en la línea sucesoria. De acuerdo con una prima, que es la que relata este incidente, que ya se lo habían contado, o no sé si lo había presenciado, en 1935, es decir, 5 años después, dice, Lucia aún sufría de ese shock. Bueno, esto hay que darle la importancia que tiene a este hecho en la historia de la enfermedad de este sujeto del que estamos hablando. Lo podemos leer igualmente en el libro de Brenda Maddox, que es este libro que tengo aquí, dedicado a Nora. Todos los libros se hacen eco de este chocante suceso, ¿no? Y a partir de ahí, si la vida de Lucia fue de mal en peor. Con esta declaración, claro, Joyce estaba diciendo que Giorgio y Lucia eran ilegítimos. Y este podría ser, no sé si el principal. Yo cuando escribí el ensayo ese sobre Joyce y Lucia, le daba una importancia considerable. Yo creo que es de los principales, como no tenemos más noticias, motivos del desencadenante de la locura, en este caso de la esquizofrenia de Lucia, ¿no? De pronto, todo el mundo se desgobierna y ella, que tenía un lugar con respecto a la familia, al otro, de pronto es todo lo contrario, es una bastarda, ¿no? Todo se mueve, ¿no? Ah, voy a leeros un pasaje, en este caso del biógrafo de Samuel Beckett, Cronin, que cuenta este incidente de la siguiente manera. Iris, hija de John Stephen, un cercano a la familia, que era de la misma edad que Lucia y que la llegó a conocer bastante bien, ha dicho que la principal razón de la crisis nerviosa de Lucia fue el trauma que le produjo la pública revelación de ser hija ilegítima. Bueno, no estoy nada más que leyendo opiniones de personas que conocieron bien esta situación. Que por otra parte tampoco se le ha dado ninguna importancia, porque todo esta chica lo pasó muy mal cuando tuvo que dejar el ballet y luego Samuel Beckett no la quería y no sé qué. Aquí tenemos un incidente de los que nosotros, por nuestro trabajo, sí que vemos que desconfiguran, se puede decir así, la relación con la realidad de una persona. Bueno, claro, el anuncio de la boda del hijo, al anuncio de la boda del hijo, Joyce responde a su vez que él tiene que casarse, ¿no? Como son súbditos de la corona británica, pues tienen que hacerlo de la manera conforme a la ley en aquella época, ¿no? Para para asegurar la legitimidad filial, la herencia, todo este tipo de historias, con los que nunca habían pensado, siempre eran
si recordáis, ya os había dicho que cuando estaban en Trieste, Joyce siempre hacía algún chanchullo a la hora de cuando tenía que inscribir a Lucia cuando nació, ya fue allí, se hizo el sueco, la inscribió de no sé qué manera, sin presentar ningún tipo de papeleo. Pero os lo comenté precisamente porque los biógrafos dicen, no sé cómo lo hacía para convencer a los administrativos o a la gente que estaba allí, pues, al final la inscribía, pero sin ninguna documentación. Bueno, tanto Giorgio como Lucia sufrieron una conmoción severa, y cosa que los padres Joyce no calcularon en ningún momento, ¿no? Eh, Fíjate, el mismo biógrafo de Beckett dice, cuando se enteró de que sus padres no se habían casado en Trieste, tal como habían fingido en todo momento, a pesar de sus hábitos artísticos y de sus gustos de burgués continental, Giorgio quedó horrorizado. El efecto que tuvo sobre Lucia, el desencadenamiento, el descubrimiento, el efecto que tuvo sobre Lucia, el descubrimiento fue más profundo y perturbador. Esto dice el biógrafo de Samuel Beckett. Bueno, entonces, esta es otra de las paradojas de la vida de Joyce, que como va por, digamos, sin enterarse de nada y de todos los problemas que se le plantean, mira para otro lado, pues claro, se da la circunstancia de que en un momento determinado tienen que anunciar, es decir, solicitar pues al registro civil en Londres que va a casarse, tienen que tener un domicilio, etcétera, etcétera, entonces lo solicitan y se da la circunstancia de que todavía, dice, el aviso, fijaros qué cosas más chocantes pasan en la vida de las personas, son este tipo de locos de medio pelo, que de vez en cuando tienen como estas paradojas inmensas en la vida. Que esto solo le puede pasar a este tipo de, solo le pasa a este tipo de personas, ¿no? Se ha dado se ha dado aviso a la oficina del registro civil de la ciudad de Londres del próximo enlace matrimonial del señor James Agustín Aloysius Joyce, de 49 años, de Camden Grove, Kensington. De Camden Grove en Kensington. Bueno, el nombre de la novia que se ha facilitado es el de Nora Joseph Barnacle, de 47 años y con el mismo domicilio. Es decir, que ese es el domicilio que habían alquilado para tener un domicilio en Londres. Y dice después la nota, el señor Joyce es el autor de Ulises. Dice, según la publicación, ¿quién es quién? Se casó en 1904 con la señora Nora Barnacle de Galway. O sea que esto, en todos los sitios figuraban como casados, pero claro, el papel que vale no lo tenía. El papel que lo autentificaba no lo tenía. Bueno, James Joyce en puro en estado puro, ¿no? En enero de 1932, situaros, 1932 es el año que Lacan defendió la tesis de doctorado en medicina con la tesis sobre la paciente que estaba visitando en el Hospital de Santa, 1932. Bueno, ese mismo año, Lucia estaba completamente desgobernada, desbordada y furiosa. Culpaba a los padres de su desgracia, especialmente a su madre. Poco después, durante una celebración del 50, es decir, del 50 cumpleaños de Joyce, Lucia, en esa fiesta, en casa, cogió una silla y se la tiró a su madre. La arrojó contra su madre, ¿no? Voy a leeros un pasaje de Schloss, que lo cuenta, es la que mejor cuenta este
Dice, en medio de la consternación que causó el comportamiento dentro de la familia, Lucia culpaba a los padres, únicamente culpaba a los padres de su desgracia, dice, especialmente a su madre. Giorgio respondió a la acción sin vacilar. Se abalanzó sobre la hermana y la sacó de la cocina, la arrastró hasta el ascensor, la llevó a la calle, la metió en el coche y le dijo al chofer que se diera prisa, que iban a una maison de santé, de salud, a una casa de salud, ¿no? Que Giorgio vivía, se había casado con una millonaria y iba a visitar a sus padres con coche con chofer. Vale. Y entonces Lucia debió de pensar, joder, esto es lo que le ha pasado no hace mucho a Zelda, a, a Fitzgerald, la mujer de el que escribió el Fitzgerald escribió la novela esta, el Gran Gatsby, una de, no me acuerdo cómo se llama su nombre, Scott Fitzgerald. Pues vivían en París, naturalmente, la mujer que era compañera de baile de Lucia, de pronto también le dio un subidón y se la llevaron y ya desapareció de circulación. Y dice entonces Schloss, dice, de esta manera, Giorgio cambió su destino, es decir, porque fue el que la cogió y le dijo, ahora al manicomio. Esto es lo que cuenta Schloss. Bueno, y ahora voy terminando. Le daré la palabra previamente a despedirme a nuestra compañera, a Holut Ruat. Durante los 3 años siguientes, una vez que entra en la Maison de Santé, Lucia estuvo entrando y saliendo de diversas clínicas psiquiátricas. Joyce no sabía muy bien qué hacer, salvo gastar la mayor parte del dinero que tenía y que ganaba de sus ingresos en la atención de su hijo. Y ahora, otra cosa muy Joyce. Con vistas a que Lucia se tranquilizara, a Joyce no se le ocurrió otra cosa mejor que buscarle un buen marido. Esto os lo contaré el próximo día. ¿Y a quién buscaron de marido? Joder, pues al profesor de ruso de Joyce, Alex Poniatowski, que era además amigo de Paul León, que era una persona muy cercana, muy colaboradora de Joyce, que provenía del norte de Rusia, ¿no? Bueno, os adelanto algo que trataré el próximo día porque Lucia ya estaba completamente desbaratada. Os adelanto que durante la velada de presentación de las familias, de los padres de Alex Poniatowski y de los Joyce, Lucia, por supuesto, estaba invitada y, bueno, a lo largo de la fiesta, una vez que se presentaron los suegros, la prometida se tumbó en un sofá y se quedó catatoniforme y tuvieron que ingresar. Es decir, que las cosas empezaron ya a partir de la notificación de la boda de los Joyce, empezaron a complicarse mucho. A partir de ahí ya se le diagnosticó directamente hebefrenia. Bueno, bueno, es una lectura que yo hago naturalmente de la historia de esta mujer. Si leéis a otros, todas estas cosas de este encadenamiento de los hechos, no os los plantearán de ninguna manera como lo hago yo. Pero bueno, yo, en fin, mi manera más acertada o más desacertada, pero es como me van cuadrando las cosas, como si escucháramos por las mañanas a alguien que va a la unidad de psicoterapia y empiezas a atar cabos y en fin, a hacer lo que hacemos habitualmente, es decir, a separar el grano de la paja, a ver lo que son los momentos cumbres de la historia de un sujeto, las consecuencias que tienen sus decisiones, y entonces te vas quedando con una especie de esqueleto y yo trato de reconstruir esa especie de esqueleto en voz alta para vosotros. Y ahora, eso sí, antes del próximo día continuaré con estos desarrollos, le voy a dar la palabra a Holut
para que nos haga un pequeño comentario de un fragmento del libro de Schloss que tiene, es un comentario sacado de un conocedor, de los grandes conocedores de Joyce, que es Stuart Gilbert, sobre unos pasajes también que tienen que ver con los ojos, con la mirada, etcétera. ¿Vale? ¿Estás por ahí, Jolut? Nos vas a... por Sí. favor, coméntanos también lo de daughter, la palabra esa sueca que aparece en el título eso es. Pues tiene un título rarísimo, ¿verdad? Eso es. De Pero este son libro. palabras inglesas y la palabra hija, pues la ha puesto en sueco, porque Finnegan's Wake está escrito de esa manera, ¿no? Adelante, Jolut. Pues eso, que yo, vamos a empezar bien. Que Schloss, cuando explica un poco la estancia de la familia Joyce en París, ¿no? Desde 1928 a 1932, pues saca, trae a colación el punto de vista de Stuart Gilbert, como has comentado tú ahora. Y a mí me llamó la atención porque aparte de la relación que tuvo con Joyce, pues también observó y bien a Lucia, ¿no? Y de ella explica bueno, que estaba muy preocupada tanto por su visión como por su aspecto, que se encontró ante una joven cada vez más preocupada por su atractivo sexual, que pasó también de observarse de observarse en el espejo para estudiar su cuerpo de bailarina y todos los movimientos que requerían, a considerar su propio cuerpo como un espejo capaz de reflejar, ¿no? A los demás un poco la naturaleza de su deseo, ¿no? Y también Stuart Gilbert observa que en Lucia había como una tendencia de posar para la mirada de los hombres, ¿no? De convertirse en miradas para el observador. Algo que él, cuando explica esto, lo relaciona con ser la hija de un gran artista, pero también dice que incluso que el propio Joyce plasma esta tendencia que él observaba en Finnegan's Wake. ¿Y cómo la hace? Pues la hace de la siguiente manera, ¿no? Dice que Joyce, cuando habla de una hija ficticia llamada Easy en Finnegan's Wake, pues la califica como mostradora de posados y como ponteadora de los ojos de su padre. Que la expresión, digamos, en inglés, en sueco, como acabas de decir, José María, viene a ser esta que es el título de este libro, ¿no? Y es una expresión que aparece en el Finnegan's Wake. Parecía eso. Luego, otro aspecto que destaca Stuart Gilbert es que Lucía también, o sea, parecía ser consciente de esa dimensión erótica, ¿no? De la mirada permanente de su padre o de los ojos puestos encima de ella, ¿no? Que captaba un poco la dimensión erótica de la mirada. Y luego me parecía también interesante leeros un fragmento del capítulo de Schloss, donde salen expresiones que son expresiones del Finnegan's Wake en la obra de Joyce. Y el fragmento dice lo siguiente, ¿no? Que empezaba a prestar atención Lucia a otros ojos que no fueran los ojos de pez, las gafas de braza y los ojos de profundidad de su padre, ¿no? A pesar de que eran los ojos que la habían visto crecer desde niña hasta convertirse en una mujer capaz de recrearse a sí misma como un seductor y danzante pez plateado, ¿no? Y que cuando llegó a relacionarse con otros hombres como posibles pretendientes, ellos también se dieron cuenta de su propensión a pensar en sí misma en términos de su propia impresión. Y
esto un poco lo que comenta Stuart Gilbert. Luego no sé si seguir hablando un poco. Sí, sí, sí. Háblanos un poquito de la novela de Samuel Beckett. Sí, sí. Vale, sí, que era lo siguiente. Mm, Em, entonces, en esta novela de Samuel Beckett titulada In Dream of Her to a Middling Woman, en la que narra un poco las experiencias de un hombre joven con tres mujeres, donde probablemente algunos identifican a Siracusa, que también es una de las protagonistas, con Lucia. eh, Schloss explica que Beckett pues, se fue dando cuenta de un poco del mundo emocional de Lucia, ¿no? Que, que para él no se trataba simplemente de que Joyce la viera como subsidiaria del genio, sino que ella misma seguía preocupada por el genio. Y mm, que en un salto interesante, comenta Schloss, el narrador de la obra de Samuel Beckett, eh, el salto interesante viene a ser cuando el narrador plantea que existe una relación entre el deseo erótico de Lucia, o la que sería en la novela Siracusa, y la práctica de escritura de Joyce. Y aquí Schloss recoge una frase, ¿no? Bueno, saca una frase de la obra de Samuel Beckett que dice lo siguiente, ¿no? Que el gran diablo la tenía, necesitaba desesperadamente un hombre pesado de la tarde. Esto quiere decir bueno, que era de suponer que necesitaba un hombre de tarde porque Joyce le exigía, como a su madre, que mantuviera la casa en silencio durante su tiempo de escritura, ¿no? Y que otra cosa que Beckett veía en Lucia era que el sexo era profundamente ambivalente para ella, porque estaba motivada por el deseo de una mujer joven de abandonar lo que sería la esfera emocional del padre, y al mismo tiempo pues admitía implícitamente el poder seductor de esa esfera, ¿no? Lo que le mantenía atrapada un poco en esa mirada permanente de su padre. Y que para la, digamos, para la Siracusa de la obra de Samuel Beckett, tal como la entiende el narrador, llamado Belacqua aquí en este caso, el amante se convierte en un homólogo o sustituto implícito del padre, un papel que él no quiere o no puede desempeñar. Poco y esto. Esto es lo que me mm. parecía rescatable un poco de los capítulos que me has indicado, José María. Magnífico. Muy bien. Gracias. ¿Quieres comentar algo aparte de estas cosas? ¿Alguna impresión? Pues no, que realmente a mí me parece como un punto interesante de estudio, ¿no? Algo en el que como profesionales podemos pensar un poco cómo se llega a articular subjetivamente, ¿no? Una mirada tan permanente, ¿no? Cómo ella va desarrollando con el tiempo, ¿no? Con unos ojos tan presentes, tan encima de ella, habilidad para captar, ¿no? La atmósfera, ¿no? Lo erótico de la mirada y claro, eh, a mí me da la sensación que es algo que se capta y que lo vive en silencio, pero que tiene una carga, ¿no? Que es muy intenso y que entonces cuando aparece este incidente que nos comentas un poco de anunciar que no estaban casados, pues eh, se puede entender, ¿no? La magnitud del desbordamiento, porque es que ya iba acumulando mucha carga, mucha intensidad, ¿no? En sus 22 años. No sé. Claro, perfecto. Y algo, muy bien, muy bien. Y algo que tiene que ver con la esencia, se puede decir así, de la locura de esta mujer, se manifiesta naturalmente en los primeros movimientos de esa locura. Es decir, que cuando hay ese campanazo de locura, ese desgobierno de la realidad, cuando la realidad de pronto toma otra configuración a partir del bastarda, ¿no? Que se desarma.
Se desarma toda la cuestión de la pulsional, ¿no? Y relaciones con todo Kiski, ¿no? Algo se desgobierna. ¿Por qué se desgobierna eso? Naturalmente porque hay que pensar que es donde había, digamos, algún tipo de lesión precisamente de esa índole anteriormente. Eso es lo que probablemente tiene que ver con la mirada. Bueno, perfecto. Por hoy lo vamos a dejar. Os decía antes que era el cumpleaños de Shaslam. Creo que también es el cumpleaños de Jack Salem Miller y de algunos más, incluido el mío. Me voy a celebrarlo. Bueno, pasadlo bien. Continuamos el próximo día. Igualmente. Abrazos. Chao, chao.